Un par de meses después del asesinato de su padre, Paula, una joven de 22 años, se cruzará con Jesús, el sicario que le disparó. A partir de este momento, se verá forzada a definir los límites de su propia humanidad. El encuentro entre víctima y victimario revelará cuánto cuesta matar a un hombre, especialmente cuando el otro es el reflejo de uno mismo, una víctima más. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Contrapunto, un nuevo programa en Detrás del Fotograma. Muy contenta nosotras de estar aquí una vez más con ustedes. Y bueno, hoy con una película que tiene algo de lo que ya hemos visto, pero una historia detrás que nos dejó unas enseñanzas muy fuertes y muchos comentarios por decir. Creo que todas tenemos una opinión. Así que quédense ahí conectados con nosotras para conocer un poquito de Matar a Jesús. La película Matar a Jesús, realizada en Colombia, estrenada en 2008, dirigida por Laura Mora, que es conocida por su estilo muy cercano hacia los personajes y por retratar conflictos sociales y emocionales de manera íntima, mostrando cómo la violencia y las dificultades del entorno afectan la vida de las personas. Considero que estos datos son importantes porque nos ayudan a entender por qué la película tiene el tono que tiene. Como cada decisión de dirección refleja la realidad social colombiana y nos permite valorar la obra desde la perspectiva del director. Esta aporta la base necesaria para comprender todo lo que se analizará en las siguientes secciones de este video podcast. Aparte de estos datos muy interesantes, tenemos una muy importante, que es la forma de la película. Es cierto, Nati, hablar sobre la forma de esta película es súper importante, ya que pues se desglosa en planimetría, en sonidos, en movimiento de cámara, en colores y sobre todo en el leitmotiv. En esta película podemos ver que la planimetría se basa principalmente y en los movimientos es en cámara en mano, lo cual nos permite a nosotros como espectadores acercarnos mucho más a Paula, que es nuestro personaje principal, y en los momentos clave donde ella se siente muy mal tras la pérdida de su padre. Otro punto que resaltar sería la colorimetría en las escenas, por ejemplo, de la casa, que son muy frías, son sombrías, reflejando cómo ella se siente y cómo también se siente la familia pasando este duelo. Por otro lado, el sonido también es muy importante en esta película, ya que en momentos específicos, por ejemplo, cuando el padre muere y ella presencia pues el asesinato, hay un momento en el que el sonido literalmente se baja, no hay sonido, y eso a nosotros como audiencia nos ayuda a entender un poco más lo que está sintiendo y sobre todo pensar en la actuación que está teniendo la actriz y centrarnos más que todo en lo que viene hacia futuro con Jesús y cómo es este enfrentamiento de víctima y victimario. Adentrándonos un poquito más a la película, seguimos con el fondo, que es sobre los personajes, la estructura, los diálogos, etc. Primero voy a mencionar a dos personajes que son los principales, que serían Paula y Jesús. Paula es una joven muy sensible, inteligente, pero está completamente marcada por lo que sucedió, por lo de su padre, por el asesinato de su padre. También tenemos a Jesús, que es el joven sicario. No se muestra como un villano típico, por así decirlo, o de estos asesinos típicos, sino más bien es un muchacho que se muestra vulnerable, alguien que terminó ahí por situaciones, por la desigualdad y por ser reclutado desde muy pequeño. En los diálogos tenemos que son muy naturales, son muy reales los diálogos, muy de calle, también tienen muchos silencios que siento que muestran mucho, como que tienen mucho significado los silencios que hacen en esta película, que son varios. También en la estructura narrativa tenemos al inicio que Paula presencia el asesinato del padre, cómo sucedió todo, cuando llegó la moto y asesinó, sí. Y también el detonante es cuando reconoce al asesino en esta fiesta. El nudo empieza ella a acercarse a Jesús y se mete en su mundo. Y también proseguimos con el clímax, que es lo más importante. Es cuando tiene la oportunidad de dispararle, pero el desenlace muestra que Paula pues como decide no vengarse. Yo siento que fue más que todo porque al final pudo conocer un poco más sobre Jesús, por así decirlo.
Creo que una parte muy importante en los personajes precisamente, creo que además de la protagonista, fue Jesús, que es este ser humano que cometió uno de los peores crímenes que hay en el mundo, que es matar, es quitarle la vida a alguien, y ver como el desenlace de la historia y ver que al fin y al cabo uno termina hasta empatizando un poco con él. Entonces tiende a ser un poco polémico y precisamente creo que ese es el arte del mismo personaje. Y entendiendo esto, quiero que nos vayamos por el tema principal que maneja la película, que es un tridente. Yo lo llamo como el tridente porque es la venganza, el duelo y el perdón. Entonces es un tridente que individualmente pueden llegar a narrar historias perfectas, pero en conjunto creo que llega a ser una película muy fuerte y al fin y al cabo que toca temas que se pueden perfectamente relacionar con uno mismo y sentirse uno mismo identificado, porque aunque puede que uno no haya pasado por una situación igual, siempre como seres humanos tenemos esa venganza, ese duelo, ese perdón. Entonces creo que como personas nos puede llegar a identificar mucho esta película. Entendiendo esto, la premisa o la idea central es que la violencia en realidad nos convierte a todos en víctimas y verdugos, y que buscar venganza no siempre lleva a la justicia, sino al contrario puede llegar a generar más violencia. Entonces termina siendo una cadena de generar violencia, de buscar venganza, pero a la misma vez no llegamos a la justicia, sino a esta cadena de venganzas constantes que se buscan porque específicamente llegan estos conflictos morales que creo que se presentan perfectamente en las películas, y hasta uno mismo se llega a sentir culpable de ¿por qué estoy empatizando con una persona que mató a otro ser humano? Entonces llega a ser un poco interesante esa puesta en ese personaje, y por esto entendemos. Y en esto siento que se desarrolla mucho el contexto, y creo que esto es un punto muy importante, y es que la historia se desarrolla en una Medellín marcada por el sicariato, llena de violencia, por jóvenes que entran a este mundo no porque quieran, sino porque lo necesitan, por necesidad. Entonces, en realidad, la necesidad llega a ser una justificación perfecta para este tipo de cosas. Ahí entra el dilema, y creo que yo me sentí en una montaña rusa de emociones porque no sabía ni qué sentir ni qué pensar. Y por esto precisamente se presenta algo que muchas familias han vivido, que es la impunidad y la sensación de que nadie responde. Entonces está estos dilemas morales que se ven perfectamente en la película y que se usan también para desarrollar el contexto social que en esta Colombia que nos describe la película sucede. Ahora, creo que es una Colombia que no está muy alejada de una realidad que hemos vivido durante muchos años, entonces tiende a ser una película colombiana más que destaca estas problemáticas, que siento que no está mal, porque al fin y al cabo es una realidad que hay que contar y que hay que vivir y hay que ver para poder cambiarla. Ahora, hay un punto muy importante, que es que Laura no explica contextualmente toda la vida de Jesús ni cómo funciona la banda criminal. Esto es algo mucho más intencional. Sentimos que la directora quiere que nos enfoquemos mucho más entre la relación de Paula y Jesús, y no hacer la típica película de mafiosos, de un tipo sicariato que luego la mujer dolida busca venganza. No, quiere como llegar a, siento yo, empatizar un poco con el mismo Jesús, y eso tiende a ser muy polémico, como lo he dicho. Y es importante recalcar que lo relevante aquí es la conexión entre ellos y cómo esa relación cambia su manera de ver la violencia. Y ahí vamos al clímax que nos estuvo diciendo Valerie, que es la decisión de no dispararle a Jesús, el hombre que mató a su padre. Bueno, pasando al contexto, quiero resaltar algo que dijo Leonela, y fue de que ella hablaba acerca de, bueno, sí, ella mató al padre, Jesús mató al padre de Paula, pero bueno, se llega a la conclusión de que bueno, sí, se va a vengar, le va a disparar a Jesús, que lo va a matar, que esto, que lo otro, pero lo que realmente busca la película es cuestionar esto, porque es que si se sigue matando, se sigue cayendo en lo mismo, en la misma violencia. Y Laura dice en una entrevista, la violencia nos unió tanto que tenemos que deshacernos de ella. Es la directora de esta película. Y me parece algo súper fundamental, es una de las problemáticas que toca esta película. Y bueno, quiero comenzar con la parte del contexto y de pues cuál es el trasfondo de todos los creadores de esta película. Y bueno, Laura es una chica que cuando tenía 22 años de edad, pues su padre fue asesinado en Medellín.
Todavía este caso pues nunca tuvo una solución, como muchos casos que hay aquí en Colombia. Y bueno, esta película sirvió como dos cosas, como forma de catarsis, como de desahogar como que este dolor que ella guardaba durante mucho tiempo por todo lo que sucedió con su padre, pero también como una forma de, bueno, de cuestionarnos, de ver de dónde sale tanto conflicto, de los contextos, de qué es lo que hace que tanta violencia siga en nuestro país. 2 años después, cuando ella trabajaba de mesera, ella tuvo un sueño en donde se ponía a conversar con un chico que se le acercaba más o menos de su edad, y el chico le decía: yo me llamo Jesús y yo maté a tu padre. Y ahí es donde nació toda esta película, que me parece algo muy bonito y muy interesante. Es como ella cómo plasmó ese sentimiento en esta película. Ella dice que no fue tal cual como sucedió en su vida, porque bueno, ella no vio cómo mataron a su padre, pero sí hay en el trasfondo ese mismo dolor, esa misma reflexión que ella se hizo en el momento en que vivió pues todo este dolor. Pues como dije anteriormente, todavía no se sabe lo que sucedió, pero en el 2022, para entrar ya al contexto de lo que sucedió en la vida de Laura, en el 2002, perdón, en octubre sucedió algo, y fue la Operación Orión. La toma de la ciudad por parte del poder militar, y esto también hace parte del contexto de la historia de ella. Y bueno, esta película trae muchas cosas, entre esto el interrogante de qué nos hace querer matar, qué historia tiene el victimario. Siento que también es muy humanizante esto, no es como la típica película de que te muestran como que la persona malvada es la que mata porque quiere y listo, no, sino que también te muestra esta parte de que bueno, todo tiene una historia. El que también mata, no se sabe si lo hace por necesidad, porque lo están obligando, o porque el mismo contexto lo hace sobrevivir ante esto. Es como que bueno, todo el mundo en mi barrio mata, y tú tienes que hacerte cargo de alguna de las dos pandillas para sobrevivir en algún lugar, porque si no, no sobrevives. O matas o te matan. Exacto, o matas o te matan. Y bueno, ya pasando al contexto de la producción de la película y la preproducción, resulta que la preproducción se hizo más o menos por ahí en el 2016, cuando ganó el no aquí en Colombia en el plebiscito. Y siento que fue como importante eso, como que justamente se está haciendo esta película, se está haciendo la preproducción, y justo sucede algo súper importante en la política. Esta película fue estrenada en el 2017 en el Festival Internacional de Toronto, circuito de festivales 2017 al 2016. La película llega en un momento de posacuerdo de la paz, ya se había firmado todo el acuerdo de la paz en el 2016, pero en plena discusión pública, se estaba en plena discusión pública sobre la memoria, reparación y violencia estructural aquí en Colombia. Matar a Jesús participa de un cine colombiano que en la última década retoma relatos íntimos para pensar también en lo colectivo, en lo que sucede de forma general. También habla acerca de la impunidad y del colapso del sistema judicial aquí en Colombia, y el juicio ante la sociedad. Laura menciona también en muchas de sus entrevistas que ella, cuando contaba de que su padre había sido asesinado, no solamente se enfrentaba a la parte de que, bueno, no se hizo justicia en este caso, sino que también se enfrentaba a los juicios de la gente, de que iban a pensar, iban a decir como que seguramente lo mataron por algo. Entonces también se ve eso, como que pareciera que las mismas personas de nuestra sociedad están en contra de nosotros mismos y hacen parte de este sistema de impunidad que hay. Pasando a las tendencias culturales relevantes en el cine, esta película hace énfasis en el realismo social y la estética del cine de autor latinoamericano, que mezcla actores no profesionales con historias íntimas. Algo que me llamó la atención, y Laura estaba contando en una entrevista, fue de que muchas de las personas, de los extras que hacían parte de la película, eran personas del mismo contexto, y que ellos, en medio del rodaje de la película, ella decía como que hay que estar pendiente de todo, que no nos vayan a robar pues los equipos y ese tipo de cosas, porque estaban muy metidos en ese contexto, y eso me encanta porque lo hace ver mucho más natural. También la forma de hablar, ella decía que ella no corrigió en ningún momento la forma de hablar de los actores, porque hace parte de su contexto, refleja algo y refleja también las situaciones sociales. Como ya lo dijimos, las temáticas que aborda la película: venganza y ética al mismo tiempo, víctima, la relación entre víctima y victimario, la impunidad institucional, el duelo,
duelo, la memoria y la reconstrucción de las víctimas ante el conflicto, y la clase y los territorios, los espacios urbanos, la desigualdad y la violencia. Bueno, hablando de las influencias artísticas, predomina la influencia del cine social y el realismo contemporáneo, ya eso lo hablamos, pero está muy marcado aquí en las influencias artísticas. También este género, el que representa Matar a Jesús, es una derivación del subgénero de venganza hacia una versión más humanista, más natural, más no tan ficción, sino algo más real, algo que no muestra a un personaje plano de victimario, sino a un personaje más complejo como es el ser humano. Bueno, las casas productoras, y hablando de todo esto, del contexto de producción, la producción estuvo a cargo de 64A Films, que es de Colombia, y AZ Films, que es Argentina. Hubo una coproducción con Argentina, con productores como Diego Ramírez, Alexito, Ignacio Rey, y hubo participación y soporte de entidades del sector audiovisual regional. También, bueno, hablando del presupuesto y los recursos, no se sabe exactamente qué cifra se gastó en este rodaje, pero sí se sabe que fue como más o menos media, baja, ya que también se utilizó como que parte de cosas del contexto, cosas naturales que ya existían aquí en estos lugares. Ella también tomó, en la parte de las localizaciones, ella tomó lugares que ella conocía perfectamente, porque ella dice que ama Medellín. Medellín es como su musa, es como su inspiración para todas sus historias. Entonces ella utilizó esas partes que tanto conocía, que les parecían ideales para la película, como parte de la historia. Pasando a la parte de recepción especializada, de festivales, de los premios. En la parte de festivales fue muy bien acogida. El estreno, como ya lo hablamos, fue en Toronto. También fue mencionado en premios en San Sebastián, Premio del Público Juvenil y menciones. Múltiples reconocimientos en festivales de América Latina y Europa. Fue gran ganadora de los premios Macondo, con varios galardones, incluyendo Mejor Película y Dirección. El circuito la consolidó críticamente como una de las películas colombianas más fuertes de su cohorte. La gente especializada en cine pues habló de ella como una de las películas colombianas más importantes que reflejan la realidad contemporánea. La película, esto ya lo dijimos. También esta película ha estado en 35 festivales, más de 25 premios y una acogida mundial impresionante. Y vamos con el plano síntesis. Vamos con el plano síntesis. Una escena clave que nosotras consideramos fue el plano en el que Jesús le cura las heridas a Paula después de ser golpeada por unos criminales. En ese plano se nota la cámara muy cercana a su rostro, a los cuerpos de los personajes. También podemos ver cómo el victimario y la víctima dejan de estar en diferencias opuestas a unirse por el tema de la misma violencia que ellos que están pasando y olvidarse de ese crimen que a ellos los une. Sin duda, este plano síntesis fue como el que más nos llamó la atención, especialmente por la cercanía y por ese cambio de perspectiva que tuvimos en estos dos personajes tan complejos. Y bueno, siento que Matar a Jesús fue una película, ustedes estarán de acuerdo conmigo, en que relacionó mucho ese dilema moral, que creo que ya lo hemos repetido y eso es para mí una de las cosas claves. No sé, Valerie, ¿tú qué piensas? A mí me pareció espectacular esta película, me encantó, me gustó mucho cómo manejaron el tema de Jesús, mostrar su historia y cómo uno puede adentrarse más a la historia, no solamente en lo que se vio de la violencia, del asesinato, sino más que toda la historia de él. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, y por mi parte me gustó mucho este plano síntesis porque nos muestra la vulnerabilidad de los dos personajes principales al estar en la casa y pues que al final conlleva a que Paula no cometa ese asesinato, matar a Jesús. Y hasta aquí llegó Detrás del Fotograma, esta vez con esta película Matar a Jesús. Sin duda la disfrutamos como todas, cada una tiene lo suyo y esta sin duda creo que moralmente y contextualmente nos
marcó mucho, más que todo por la historia. Así que, bueno, nos veremos en otro programa en Detrás del Fotograma aquí en Contrapunto. Chao, chao.